Ahora veremos cómo determinar la capacidad de carga de pilas coladas en sitio. Es importante tener en cuenta que la forma de colocación de una pila tiene mucho que ver con su resistencia. Es importante en los cálculos para determinar los factores de capacidad de carga, diferenciar si esta pila fue hincada o fue colada en el sitio. La capacidad de carga de pilas coladas en el sitio se calcula de manera similar a como se hace con pilotes hincados, solo que los factores empíricos de adhesión, fricción y punta son distintos. Vamos a comenzar viendo cómo obtenemos estos factores para un análisis de esfuerzos totales en suelos finos. Los primeros datos que tenemos son para obtener los factores de adhesión de acuerdo a O'Neill y Rees. El factor alfa U es 0.55 en caso que la relación SU PA sea menor de 1.5, y alfa U va a ser esta expresión que vemos aquí en caso de que la relación SU sobre PA esté entre 1.5 y 2.5, donde PA es la presión atmosférica, que de acuerdo a las unidades que estamos utilizando en este curso van a ser 101 kilopascales. Y finalmente el factor de fricción se calcularía alfa USU y de acuerdo al modelo que maneja RIS tiene que ser menor que 380 kilopascales. Para obtener la resistencia por punta en un análisis de esfuerzos totales, la expresión básica es la que ya conocemos. La resistencia por punta es el factor de capacidad de carga NC por la resistencia al corte no drenada en la punta de esta pila. El factor de capacidad de carga NC está en función de la relación Z entre D. El factor de capacidad de carga también nos lo limitan, tiene que ser menor que 9. Y la capacidad de carga por punta tiene que ser menor o igual que 4 megapascales. Z es la longitud de la pila que está embebida en la capa que da resistencia por punta. Y SU B es la resistencia del corte no drenada promedio a lo largo de 2 veces el diámetro bajo la punta. El valor de la resistencia del corte no drenada en la punta deberá ser obtenido de pruebas de laboratorio en la zona que comprenda 2 veces el diámetro bajo la punta de la pila. Si SV es menor que 25 kilopascales, el valor de NC deberá reducirse en un tercio. Ahora, revisando lo que nos dice este libro de Munibudu para el análisis de esfuerzos efectivos, cuando nosotros queremos calcular el factor beta para fricción en el fuste en suelos finos, utilizaremos la misma expresión que habíamos estado manejando anteriormente. Y cuando querramos encontrar cuál es la resistencia por fricción en el fuste en suelos gruesos, O'Neill y Rees también para arena limpia nos dan estos factores beta que vemos aquí. Beta va a depender de Z, a partir de factores que obtenemos del número de penetración estándar N60. Beta va a tener esta expresión cuando beta esté entre 1.2 y 0.25. Va a tener esta expresión para va a ser esta expresión cuando n60 sea mayor o igual que 15, y va a tener esta otra expresión cuando n60 sea menor que 15. Beta está limitada a valores entre 1.2 y 0.25, y al final la resistencia por fricción pues siempre la vamos a considerar menor, o tiene que ser menor que 200 kilopascales. El modelo aplica cuando la resistencia sea menor a 200 kilopascales. Z es la profundidad de medida desde la superficie del suelo hasta la mitad del estrato de suelo que estemos considerando. Ahora, así como lo vimos esta parte por fricción, por punta, Quiroz y Rees nos dan este par de expresiones sencillas, donde la primera es cuando la relación entre D sea mayor que 10 y la segunda es cuando esta sea menor que 10. Va a ser 57.5 en 60, y está limitada a 2900 kilopascales, y cuando L entre D sea menor que 10 va a ser 57.5 por L por N60, y esto va a estar limitado a 290 veces la longitud del pilote. La porción de suelo cercana a la superficie de una pila que se coloca en una excavación
y no mediante hincado, o sea, una pila colada en el sitio, es sometida a efectos ambientales y de construcción. El suelo ubicado inmediatamente sobre la punta de la pila es susceptible al agrietamiento por tensión. Por ello, porciones de 1.5 metros y la distancia D, o sea el diámetro de la pila, en la parte superior e inferior del pilote respectivamente son ignoradas en el cálculo de la resistencia por fricción. Es decir, esta distancia de 1.5 metros y esta distancia igual al diámetro del pilote son resistencias que nosotros vamos a ignorar. Solamente vamos a tomar en cuenta esta distancia de aquí a aquí para calcular la resistencia por fricción de pilotes que son colados en el sitio, y que para ello se tuvo que hacer un barrenado del suelo, una excavación en el suelo. Enseguida resolveremos un ejemplo de una pila colada en el sitio. Es una pila de 1 metro de diámetro que se construye en un suelo cuyo perfil se muestra en la siguiente figura. Se llevaron a cabo pruebas SPT a intervalos de aproximadamente 1 metro en la punta de la pila. Determinar la capacidad de carga para un factor de seguridad de 2. Aquí están los estratos del suelo. Se nos menciona una arcilla blanda con un ángulo de fricción interna de 28 y una resistencia al corte no drenada de 28. Es una arcilla normalmente consolidada. También se nos menciona una arcilla rígida estratificada de una resistencia al corte no drenada superior. Esta es de 60 kilopascales a diferencia de esta de 28. Esta está preconsolidada también. Y lo que nos menciona acá es que se hicieron pruebas SPT aquí en la punta. A aproximadamente 1 metro de equidistancia se tomaron cada uno de esos valores de penetración estándar. A mí particularmente me gusta comenzar este tipo de problemas siempre haciendo el análisis de esfuerzos. Es decir, comenzamos obteniendo los esfuerzos totales, y hay que recordar que los esfuerzos totales siempre se comienzan multiplicando el peso volumétrico del suelo, el peso específico del suelo, por la profundidad. En este caso sería 17.8 por 1.5 metros, 26.7. Enseguida multiplicamos esos 17.8 por esta distancia y le sumamos a los 26.7, aparecen 62.3, y así sucesivamente nos vamos yendo para cada uno de los valores que obtenemos en los esfuerzos totales. El siguiente que vamos a obtener son las presiones de poro e hidrostáticas. Hay que localizar dónde se encuentra el nivel de aguas freáticas, y a partir de aquí vamos a multiplicar el peso específico del agua por la altura, que son 9.8 kilonewtons sobre metro cúbico por la altura, y obtenemos los valores que encontramos ahí. Los esfuerzos efectivos, que son los que finalmente utilizamos para el cálculo de las resistencias de estos pilotes, es la resta del esfuerzo total menos la presión de poro. Aquí lo tenemos, esfuerzos efectivos, la resta del esfuerzo total menos la presión de poro. Ahí tenemos la distribución de presiones, y ahí tenemos los datos que se obtienen de restar. Por ejemplo, a 26.7 le restamos 0, nos queda el mismo valor, pero acá por ejemplo a 62.3 le restamos 0, 62.3, a 97.9 le restamos 0, 97.9, pero a 234 le restamos 71 y nos queda 163. Ahora sí comenzamos con el análisis de esfuerzos totales. El análisis de esfuerzos totales, hay que recordar que se calcula con el método alfa, pero vamos a comenzar con la resistencia por fricción. La resistencia por fricción, hay que recordar los factores que se nos dieron anteriormente, en el que va a ser 0.55 si la razón es U sobre PA es menor de 1.5, o si es entre 1.5 y 2.5 va a ser esta expresión que está aquí. Pues comenzamos calculando la relación S sub U sobre la presión atmosférica. En este caso, para el primer estrato, S sub U son 28 kilopascales, lo dividimos entre la presión atmosférica y nos da 0.28, es menor que 1.5, entonces al ser menor que 1.5 utilizaremos alfa de 0.55 para el primer estrato. Ahora para el segundo estrato
La resistencia del corte no drenada es 60, la dividimos entre 101, es 0.59, también es menor que 1.5. Vamos a tomar alfa U de 0.55 tanto para este estrato como para este estrato. Para calcular el factor Fs, multiplicamos el coeficiente alfa por la resistencia del corte no drenada, 0.55 por 28 y 0.55 por 60 para el segundo estrato. Nos da 15.4 kilopascales y 33.0 kilopascales. Este es el factor por fricción haciendo el análisis de esfuerzos totales. Para obtener ya la capacidad de carga por fricción del primer estrato y del segundo estrato hay que multiplicar ese factor de 15.4 por el área, que sería pi por diámetro, por la distancia, que en este caso serían no los 5.5 metros que mide el estrato, sino los 5.5 metros menos estos 1.5 que tenemos que despreciar. Solamente nos quedan 4 metros, por eso es que lo multiplicamos por 4 metros aquí. De igual forma, hay que recordar que acá en la punta, aquí arriba son 1.5 metros, pero acá en la punta tenemos que despreciar la distancia correspondiente al diámetro. En este caso el diámetro del pilote es 1 metro, pues de estos 14.5 metros tendríamos que despreciar este metro de aquí de abajo. Entonces, si nosotros multiplicamos este factor de 33 kilopascales por el área, que sería pi por diámetro, por los 14.5 metros restantes de este estrato, nos daría estos 1503 kilonewtons, y la suma del aporte de este estrato y de este estrato a la capacidad de carga por fricción de la pila serían en total 1697 kilonewtons. Ahora veremos el análisis de esfuerzos efectivos y comenzaremos por la capacidad de carga por fricción. La capacidad de carga por fricción, QF, se encuentra multiplicando el coeficiente beta por el esfuerzo vertical efectivo por el área del fuste del pilote. El coeficiente beta, dado por esta expresión, ya lo habíamos visto anteriormente, depende del ángulo de fricción interna del suelo, de la relación de preconsolidación y del ángulo de fricción que se da en la interfase entre el material del pilote y el propio suelo. Para los tres materiales más típicos, acero, concreto y madera, tenemos ya algunos rangos en los que puede estar el ángulo de fricción entre el material y el suelo, el ángulo φI, y depende del ángulo de fricción interna del propio suelo. Como tenemos dos estratos, este y este, vamos a calcular dos factores beta. El primero para este, dado que esta es una pila de concreto, sabemos nosotros que el ángulo de fricción entre el concreto y el suelo es 0.9 a 1 veces el ángulo de fricción interna en estado crítico del suelo. Entonces vamos a considerar iguales, al ser concreto, tanto el ángulo de fricción interna del suelo como el ángulo de fricción interna de la interfase entre el suelo y el material. De la misma manera lo hacemos para el segundo estrato, y los datos de beta que obtenemos son 0.28 y 0.52. Al multiplicarlos por el área y por el esfuerzo efectivo al centro de esa capa, por ejemplo, este esfuerzo vertical efectivo de 62.3 y este de 163.1, que son sigma prima z, los obtuvimos, me voy a regresar unas láminas, los obtuvimos de aquí, del centro de este estrato y del centro de este otro estrato, 62.3 y 163.1, que son estos datos que vemos aquí, y se multiplican entonces por el área del fuste del pilote. En este caso son 4 metros por el diámetro del pilote, por la circunferencia del pilote, y aquí serían 14.5 metros por la circunferencia del pilote. La capacidad de carga por fricción para un análisis de esfuerzos efectivos es 221 kilonewtons de aporte del primer estrato y 3922 kilonewtons de aporte del segundo estrato. Al sumarlos, la capacidad de carga por fricción para un análisis de esfuerzos efectivos son 4143 kilonewtons en total. Del mismo modo, para el análisis de esfuerzos efectivos, solo que ahora para calcular la capacidad de carga por punta, recordemos que se hizo un estudio de penetración estándar en el que se obtuvo el número de golpes corregido N60
en este sitio, en este sitio, en este sitio, en este sitio de 1 metro de separación con 28, 33, 31 y 38 golpes. Lo que se hace es obtener el número de golpes promedio a una distancia aproximadamente 2 veces el diámetro, que es esta de aquí, y este 38 pues ya queda algo alejado de la punta, y promediamos 28 más 33 más 31 y nos da 31, 31 el número n corregido. Con este valor n60 nosotros tenemos que decidir si utilizamos esta expresión o esta expresión para el entre d mayor que 10 o el entre d menor que 10. ¿Cuál es la longitud y cuál es el diámetro? L, la longitud del pilote, sería desde aquí hasta acá, que son estos 5.5 más los 14.5 más este metro, son 21 metros de la longitud, y el diámetro es 1 metro. Entonces la relación del entre d pues es 21. Dado que 21 es mayor que 10, vamos a utilizar esta expresión 57.5 por n60. Vamos a multiplicar 57.5 por 31. Aquí está, y el factor de resistencia por punta va a ser 1783 kilopascales. Esto lo tenemos que multiplicar nosotros por el área de la punta del pilote, pi por diámetro al cuadrado, aquí hay un pequeño error, esto es al cuadrado, sobre 4 por estos 1783, y nos da una resistencia por punta de 1400 kilonewtons para un análisis de esfuerzos efectivos. Bueno, ¿cómo va a ser la capacidad de carga admisible? Tenemos una capacidad de carga por fricción de 1697, una capacidad de carga por punta de 1400. La capacidad de carga última sería sumar estos 1697 más los 1400 y serían 3097 kilonewtons. Bueno, pues la capacidad de carga admisible, hay que dividir estos 3097 entre el factor de seguridad y nos da 1549 kilonewtons.